Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Imagina que un solo hombre pudo restaurar las bases de una nación caída, devolviendo a un pueblo entero a la verdad y al camino de Dios. Este hombre no era un líder militar, ni un gobernante reconocido, sino un escriba, un hombre que, a pesar de su aparente sencillez, desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de la identidad de Israel tras un periodo de gran calamidad. Su nombre era Esdras, y su misión fue tan poderosa como silenciosa. Esdras no solo restauró la ley de Dios en Israel, restauró la relación misma entre el pueblo y su Creador. ¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué un simple escriba fue elegido para una tarea tan monumental? Esdras nos ofrece un ejemplo profundo de lo que significa ser fiel a Dios en medio de las pruebas más difíciles. En este video, exploraremos la historia de Esdras, un hombre que, por su dedicación y obediencia, dejó una huella que perdura hasta el día de hoy. La historia de Israel antes de Esdras es una de profunda tristeza y desolación. Después de siglos de lucha, división, adoración falsa y desobediencia, el pueblo de Israel había sido finalmente conquistado por el imperio babilónico. El gran reino de Judá fue invadido, y el templo, el símbolo máximo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue destruido. En el 586 a.C., Jerusalén cayó y la mayoría de los israelitas fueron llevados al exilio en Babilonia. Este exilio fue una tragedia nacional, pero también una oportunidad de reflexión sobre la fidelidad del pueblo hacia su Dios. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo significaron más que una derrota militar, fue un recordatorio doloroso de la consecuencia del pecado y la rebeldía de Israel. La nación que una vez fue elegida para ser la luz de las naciones ahora se encontraba dispersa, sin tierra, sin templo y, lo más doloroso, sin la bendición tangible de la presencia de Dios. En este contexto de crisis, la identidad de Israel estaba completamente amenazada. El pueblo se encontraba dividido, vulnerable y, muchos de ellos, incluso olvidando las enseñanzas de la ley que los había guiado durante siglos. Durante el tiempo del exilio, el pueblo de Israel estuvo lejos de su tierra prometida. Esto significó que las prácticas religiosas tradicionales, como el sacrificio en el templo y la celebración de las festividades, ya no se podían llevar a cabo. La gente se vio forzada a adaptarse a una nueva vida en un entorno extranjero, con nuevas costumbres y religiones que los rodeaban. Fue un periodo en el que el pueblo de Israel necesitaba desesperadamente una restauración espiritual, y es aquí donde la figura de Esdras comienza a cobrar importancia. Esdras no solo vivió durante este periodo difícil, sino que también fue un testigo de la profunda tristeza que acompañaba la pérdida de la ley y la religión. Los babilonios no solo destruyeron la ciudad, sino que también desmantelaron los símbolos de la fe israelita, dejando a la gente sumida en la confusión. La adoración de los ídolos, la ausencia del templo y la desconexión con la ley dejaron al pueblo de Israel sin un rumbo claro. La relación con Dios estaba rota, y parecía que la salvación era solo un recuerdo distante. Sin embargo, en medio de esta desolación, hubo un resurgir de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, comenzó a obrar en los corazones de algunos de sus siervos, uno de los cuales fue Esdras. Dios había prometido que Israel sería restaurado, y Esdras se convirtió en uno de los instrumentos elegidos para llevar a cabo esa restauración. La vuelta a Jerusalén, bajo el decreto del rey Ciro de Persia, marcó el principio de un regreso que no solo fue físico, sino espiritual. Sin embargo, la tarea no era fácil.
Esdras entendió que la restauración de Israel no podía hacerse simplemente reconstruyendo las murallas o el templo, sino que la verdadera restauración debía comenzar en el corazón del pueblo, la restauración de la ley de Dios. La condición espiritual de Israel, cuando Esdras regresó, era lamentable. Había una fuerte necesidad de reavivar el entendimiento y la práctica de la ley, que había sido olvidada o desobedecida por muchos durante el exilio. La restauración de la ley implicaba más que simplemente leer las Escrituras, era un llamado a una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, una llamada a vivir conforme a lo que Él había establecido para su pueblo. Esdras sabía que sin un arrepentimiento genuino y un retorno sincero a la ley, cualquier intento de restauración sería superficial. En este contexto de crisis, la importancia de un líder como Esdras se hizo aún más evidente. Él no solo poseía un profundo conocimiento de las Escrituras, sino que también tenía un corazón apasionado por la justicia de Dios. Al igual que muchos otros hombres de fe en la historia de Israel, como Moisés o David, Esdras entendió que la restauración de su nación no podría lograrse sin un regreso al fundamento mismo de la fe israelita, la ley de Dios. Y fue en este punto crítico de la historia cuando Esdras dio el paso decisivo para traer al pueblo de vuelta a la verdadera adoración. Así que, cuando el pueblo de Israel miraba a su alrededor, veía ruinas y desolación. Pero cuando miraba al futuro, la esperanza llegaba a través de Esdras, un hombre comprometido con restaurar lo que había sido perdido. Al principio, puede haber parecido una tarea imposible, pero el trabajo de Esdras nos muestra que cuando un pueblo se vuelve a Dios, incluso en la más profunda de las crisis, la restauración es posible. Esdras no es solo un personaje histórico, es un símbolo de la obediencia y la dedicación a la ley de Dios en medio de la adversidad. Su identidad es crucial para entender su misión. Esdras era un descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, lo que lo conectaba no solo con la historia de Israel, sino también con la tradición sagrada de la adoración en el templo. Sin embargo, su rol no fue el de un sacerdote convencional. Esdras era un escriba, y su especialización no solo era la preservación de los textos sagrados, sino también su interpretación y enseñanza. Este era un oficio crucial, ya que el conocimiento de la ley y las Escrituras, especialmente en tiempos de exilio y desconexión espiritual, era vital para restaurar la relación entre el pueblo y su Dios. Lo fascinante de Esdras es que, en lugar de vivir una vida cómoda dentro del reino persa donde se encontraba, optó por regresar a Jerusalén, una ciudad destruida y un pueblo en ruinas, para cumplir con el llamado de Dios. Este acto de obediencia no solo implicaba un sacrificio personal, significaba exponerse a peligros, a la incertidumbre de una vida en medio de la reconstrucción de una nación que había perdido sus valores espirituales. A pesar de ser un hombre erudito, un hombre de conocimiento, su vida estaba marcada por una profunda humildad y dedicación a la misión que Dios le había encomendado. Él entendió que su responsabilidad no era solo enseñar la ley, sino restaurar el corazón de la nación hacia su Creador. El conocimiento profundo de la ley de Dios era lo que distinguía a Esdras. Era un hombre que no solo leía las Escrituras, sino que las vivía. Su relación con la ley era personal, algo más allá de un simple cumplimiento de reglas, era una devoción que se reflejaba en su vida. Esdras entendió que la restauración de la nación de Israel no se lograría a través de proyectos de construcción o a través de reformas políticas. La verdadera restauración de Israel solo podía ocurrir a través del regreso a la ley de Dios.
Él sabía que la clave para devolverle la grandeza a Israel no radicaba en la fuerza o en la diplomacia, sino en la obediencia a las palabras de Dios. Esdras, a través de su devoción y su amor por la ley, representa una figura central en la historia de la restauración de Israel. No era un hombre de acción militar ni un rey con poder político, pero su influencia sobre la nación fue indiscutible. A través de su dedicación al estudio de las Escrituras, Esdras fue capaz de restaurar la fe en Israel. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Un líder sin coronas, pero con un corazón firme y comprometido, que entendió que las raíces de la nación se encontraban en su conexión con Dios y no en sus estructuras físicas o políticas. El llamado de Esdras fue un acto divino que surgió en un momento preciso de la historia de Israel. La situación del pueblo estaba en una profunda crisis espiritual. A pesar de que muchos habían regresado del exilio en Babilonia bajo el decreto del rey Ciro de Persia, la restauración del templo y la ciudad aún se encontraban en las primeras etapas. La fe del pueblo estaba débil y la observancia de la ley era casi inexistente. Este vacío espiritual era evidente, y fue en este momento cuando Dios tocó el corazón de Esdras, un hombre que, como ya vimos, estaba profundamente comprometido con el estudio y la enseñanza de la ley de Dios. El decreto del rey Artajerjes de Persia, que permitió el regreso de Esdras a Jerusalén, no fue una casualidad. Esdras no fue solo un hombre instruido en la ley, sino también un hombre que había preparado su corazón para cumplir la misión que Dios le encomendó. En Esdras 7, versículo 10 se dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo resalta la dedicación personal de Esdras para no solo estudiar las Escrituras, sino vivir de acuerdo a ellas y, lo más importante, enseñarlas a otros. Dios no solo eligió a Esdras porque poseía un gran conocimiento de la ley, sino porque su corazón estaba dispuesto. Esdras sabía que no sería fácil regresar a una Jerusalén en ruinas y liderar una restauración espiritual en un pueblo que había sido llevado al exilio y que estaba profundamente influenciado por las costumbres paganas. A pesar de los desafíos, Esdras obedeció el llamado, mostrando una valentía espiritual que muchos líderes militares o políticos jamás habrían mostrado. En el momento en que Esdras recibió el llamado de regresar, él entendió que su misión no solo implicaba enseñar, sino también restaurar el corazón de la nación hacia Dios. Esdras sabía que las reformas religiosas que llevaría a cabo no serían simplemente un retorno a la observancia de rituales, sino un regreso profundo al pacto entre Dios e Israel. El llamado de Esdras nos muestra una lección importante. Cuando Dios llama a alguien, no solo lo prepara en conocimiento, sino que también le da el corazón dispuesto para obedecer y enfrentar los desafíos con fe. La restauración de Israel no solo implicaba la reconstrucción física del templo y de las murallas de Jerusalén. La restauración espiritual era igualmente crucial, y esta restauración no podía darse sin un retorno a la ley de Dios. La ley, que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés, era el fundamento de la vida de Israel. La ley no era solo un conjunto de reglas, era una manera de vivir, una forma de establecer una relación de pacto con Dios.
La observancia de la ley significaba vivir de acuerdo con los principios divinos que habían sido establecidos para guiar a Israel en todas las áreas de su vida, desde la adoración hasta la moralidad personal y social. Cuando Esdras regresó a Jerusalén, no lo hizo solo con el objetivo de reconstruir el templo. Su misión era más profunda, debía restaurar el corazón del pueblo, devolviéndoles la comprensión y la importancia de la ley de Dios. Como escriba y sacerdote, Esdras comprendía que la restauración de la nación solo podría ser alcanzada cuando el pueblo volviera a vivir según los principios establecidos por Dios en la Torá. La ley de Dios era esencial porque representaba la forma en que Israel podía mantenerse apartado de las influencias de las naciones paganas. Dios había dado a Israel leyes que lo diferenciaban de los demás pueblos, leyes que tenían como propósito proteger a Israel de la corrupción moral y espiritual que había llevado a otras naciones a la decadencia. Esdras entendió que para restaurar la gloria de Israel, el pueblo debía volver a las raíces de su identidad, a las leyes que lo habían hecho especial ante los ojos de Dios. El regreso a la ley era, en esencia, un regreso al pacto. Israel necesitaba recordar que su relación con Dios no se basaba en la política o en los rituales vacíos, sino en la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. La restauración de la ley implicaba también una purificación, un regreso al arrepentimiento y a la sinceridad en la adoración. Esdras sabía que este proceso no sería fácil. El pueblo de Israel se encontraba inmerso en una cultura que promovía idolatría, costumbres paganas y prácticas contrarias a la ley de Dios. Esdras tenía que enfrentar la dureza de un pueblo que había caído en la indiferencia espiritual. Aún así, su dedicación a enseñar y restaurar la ley de Dios sería clave para que Israel pudiera cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. La llegada de Esdras a Jerusalén marcó el comienzo de una nueva etapa en la restauración espiritual del pueblo de Israel. A pesar de que muchos ya habían regresado del exilio bajo el decreto de Ciro, la ciudad aún estaba en ruinas. El templo de Jerusalén, aunque comenzado, no estaba terminado, y las murallas de la ciudad seguían caídas, lo que dejaba a Israel vulnerable ante sus enemigos. Más allá de las condiciones físicas, la situación espiritual de Israel también requería una reconstrucción urgente. El pueblo se encontraba dividido, algunos incluso habían comenzado a adoptar prácticas paganas de los pueblos vecinos. Es en este contexto que Esdras llega, no solo como un líder religioso, sino también como un faro de esperanza que traía consigo la ley de Dios para restaurar el corazón del pueblo. Cuando Esdras llega a Jerusalén, lo primero que encuentra no es una ciudad de júbilo, sino una ciudad llena de desafíos. Aunque el templo estaba siendo reconstruido, la falta de unidad entre el pueblo y su desobediencia a la ley se evidenciaba en todas partes. Muchos se habían mezclado con los pueblos circundantes y la pureza espiritual de la nación se había visto comprometida. En medio de esta desesperanza, Esdras se enfrenta a una tarea monumental. No era solo un regreso físico a la tierra prometida, sino un regreso espiritual a Dios. La restauración del templo, aunque importante, era solo el primer paso. La verdadera restauración comenzaría en los corazones de los israelitas a través del arrepentimiento y la obediencia a la ley. Esdras, al llegar, no solo tenía un conocimiento profundo de la ley, sino también una pasión por su pueblo. No podía simplemente ver el templo en construcción y contentarse con ello. Sabía que la restauración de la nación no se lograría solo con la reconstrucción de las murallas o de los edificios sagrados.
La verdadera restauración se encontraba en el arrepentimiento y en el retorno genuino a la adoración de Dios de acuerdo con sus mandamientos. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Esdras se dedicó con todo su ser a enseñar y guiar a la gente, recordándoles las leyes de Dios, y haciéndoles entender que la única manera de ver la gloria de Dios restaurada en su nación era a través de una vida fiel y obediente a su palabra. El papel de Esdras en la restauración espiritual de Israel fue, sin lugar a dudas, el más importante. Mientras el pueblo de Israel había estado en el exilio, alejado de las prácticas religiosas que definían su identidad, la ley de Dios había quedado relegada al olvido. Las tradiciones que una vez unieron al pueblo en adoración a Dios habían desaparecido casi por completo. Esdras, sin embargo, entendió que la restauración de la nación no sería posible sin un regreso a la ley, la cual representaba la forma de vida que Dios había establecido para su pueblo. Esdras no solo era un hombre de conocimiento, era un líder con una profunda vocación espiritual. A través de su vida y su dedicación a las Escrituras, Esdras comenzó a influir en el pueblo de Israel. No solo les enseñaba los preceptos de la ley, sino que les mostraba cómo vivirlos. A través de su liderazgo, Esdras fue un instrumento de Dios para devolver la pureza espiritual a la nación. Su ejemplo personal fue fundamental, ya que no solo les hablaba de la importancia de la ley, sino que vivía conforme a ella, mostrando cómo la obediencia a las Escrituras era la clave para vivir en la bendición de Dios. La restauración espiritual, para Esdras, no solo implicaba una acción externa, como la lectura de la ley, sino un cambio de corazón. Sabía que el pueblo de Israel necesitaba un arrepentimiento genuino, un regreso a Dios no solo a través de rituales religiosos, sino a través de una renovación profunda de su fe y su relación con Él. Fue bajo el liderazgo de Esdras que el pueblo se unió en un solemne acto de confesión y arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados y comprometiéndose a seguir nuevamente los mandamientos de Dios. A través de estos actos de dedicación y fidelidad, Esdras guió al pueblo de Israel hacia un renacimiento espiritual, trayendo la verdadera restauración que Dios había prometido para su pueblo. Esdras no solo restauró la ley de Dios, sino que impulsó una profunda reforma religiosa en Israel. Sabía que el regreso a la ley no era suficiente, el pueblo necesitaba un cambio interno que se reflejara en su vida diaria. La reforma religiosa que Esdras promovió no solo consistió en una serie de medidas externas, como la restauración de los sacrificios y las festividades, sino en una transformación del corazón del pueblo. Esdras predicó una obediencia a la ley que iba más allá de lo superficial. Su llamado fue un llamado a vivir de acuerdo con los principios de Dios en cada aspecto de la vida. Una de las reformas más significativas que Esdras promovió fue el restablecimiento de la pureza espiritual dentro de la comunidad. Durante su tiempo en el exilio y aún en el regreso a Jerusalén, muchos israelitas se habían mezclado con pueblos extranjeros, lo que había comprometido su fidelidad a Dios. Esdras enfrentó la dura tarea de confrontar a aquellos que se habían casado con personas de otras naciones, violando los mandamientos de Dios. En Esdras 9, versículos del 1 al 2, se relata cómo Esdras se angustió profundamente al ver que los israelitas habían vuelto a caer en prácticas idólatras. Esdras sabía que para que la restauración fuera completa, el pueblo debía apartarse completamente de las influencias externas que los habían alejado de Dios. Por eso, convocó un gran acto de arrepentimiento en el cual todo el pueblo se comprometió a dejar atrás las uniones que iban en contra de la ley de Dios, restaurando así la pureza espiritual de Israel. La reforma religiosa también incluyó el rededicarse a la adoración genuina.
Esdras entendió que la adoración no podía ser solo un acto ritual, sino una expresión sincera de amor y obediencia a Dios. Durante su tiempo en Jerusalén, Esdras se dedicó a enseñar al pueblo cómo adorar de manera auténtica, siguiendo las leyes y los mandamientos que Dios había dado a Israel. La restauración de la adoración fue esencial para la restauración de la relación entre Israel y su Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Esdras al regresar a Jerusalén fue confrontar el pecado dentro del pueblo de Israel. La situación espiritual de la nación era preocupante, ya que a pesar de haber sido restaurados físicamente en su tierra, muchos de los israelitas seguían viviendo en pecado y desobedeciendo las leyes de Dios. Esdras se dio cuenta de que la restauración de Israel no solo se trataba de reconstruir el templo y las murallas de la ciudad, sino de restaurar la relación entre el pueblo y su Dios. Esto requería, primero, confrontar los pecados que habían causado el exilio en primer lugar, la idolatría, la inmoralidad y la desobediencia a la ley. Uno de los principales problemas fue la relación de los israelitas con las naciones vecinas, especialmente con los pueblos paganos. Durante el exilio, muchos israelitas se habían mezclado con los pueblos extranjeros, incluso casándose con mujeres de otras naciones, lo cual violaba directamente los mandamientos de la ley mosaica. Estos matrimonios no solo comprometían la pureza espiritual del pueblo, sino que también exponían a los israelitas a la idolatría y a la corrupción de su fe. Al enterarse de esta situación, Esdras se sintió profundamente perturbado. En Esdras 9, versículo 3, se describe cómo Esdras rasgó su ropa y se postró en el suelo, en señal de angustia y arrepentimiento por los pecados del pueblo. Este acto de duelo externo reflejaba la profunda tristeza que sentía por la situación espiritual de Israel. Esdras, al enfrentar el pecado, no solo se centró en denunciar las acciones de los israelitas, sino que también les mostró el camino hacia el arrepentimiento y la restauración. Sabía que la única forma en que el pueblo podría volver a experimentar la bendición de Dios era a través de un arrepentimiento genuino y un compromiso sincero de apartarse de la idolatría y la desobediencia. Esdras lideró a la nación en un acto de confesión colectiva, donde el pueblo reconoció su pecado y se comprometió a dejar atrás sus malas acciones. Este acto de arrepentimiento fue un paso crucial para restaurar la relación con Dios y sentó las bases para la reforma espiritual que se llevaría a cabo. A través de su valentía al confrontar el pecado, Esdras mostró a todo el pueblo la importancia de vivir conforme a la ley de Dios. No solo les enseñó sobre la importancia de la obediencia, sino que también les demostró, a través de su propio ejemplo, que el arrepentimiento genuino es esencial para restaurar una relación auténtica con Dios. Este acto de confrontar el pecado, aunque doloroso, fue crucial para que el pueblo pudiera experimentar una restauración espiritual duradera. La restauración del pacto entre Dios e Israel fue el núcleo de la misión de Esdras. Aunque el pueblo de Israel había regresado físicamente a su tierra, su relación con Dios no había sido restaurada. El exilio había sido un resultado directo de la desobediencia de Israel a la ley de Dios y, por lo tanto, la única forma de que el pueblo pudiera experimentar una restauración completa era mediante el regreso a su pacto con Dios. Esdras entendió que no se trataba solo de restaurar la ciudad o el templo, sino de restaurar el corazón de la nación, devolviendo a Israel a una vida de fidelidad y obediencia a los mandamientos de Dios. Esdras, al igual que Moisés en su tiempo, entendió que el pueblo debía renovar su compromiso con Dios. Para esto, convocó a todo el pueblo a una reunión en la que se leyó la ley de Dios y se les recordó su historia, su pecado y la misericordia de Dios.
En Esdras 10, versículos del 1 al 4, se describe cómo, después de la lectura de la ley, el pueblo comenzó a llorar y a arrepentirse por sus pecados. Esdras no solo les mostró su pecado, sino que también les ofreció un camino hacia la restauración, el arrepentimiento genuino y el compromiso de apartarse del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esdras lideró un proceso de restauración del pacto que involucró tanto un acto de confesión colectiva como un compromiso renovado de obedecer las leyes de Dios. Esto fue más que un simple ritual, fue una renovación espiritual profunda en la que todo el pueblo se comprometió a seguir los mandamientos de Dios, a adorarle de manera auténtica y a vivir de acuerdo con los principios establecidos en la ley. La restauración del pacto no solo significaba el regreso físico a la tierra prometida, sino también un regreso al propósito original de Israel, ser un pueblo apartado para Dios, viviendo de acuerdo con su voluntad y siendo un testimonio de su gloria ante las naciones. Esdras no solo fue un líder religioso, sino también un modelo de dedicación y fidelidad a Dios. Su vida y su ministerio se basaron en un compromiso profundo con la ley de Dios, y su ejemplo sirvió como una inspiración para todo el pueblo. Esdras, al ser un escriba y sacerdote, no solo conocía las Escrituras, sino que también las vivía, convirtiéndose en un ejemplo de lo que significaba ser fiel a los mandamientos de Dios. La dedicación de Esdras a la ley no solo se reflejaba en su enseñanza, sino también en su propia vida. Esdras entendió que el liderazgo espiritual no consistía solo en enseñar a otros, sino también en vivir lo que se predicaba. En Esdras 7, versículo 10, se menciona que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta frase resalta la importancia de la preparación interior que Esdras tuvo antes de cumplir su misión. No era un hombre que simplemente predicaba la ley, sino que la vivía de manera constante, mostrando a los demás que la obediencia a Dios no era solo una cuestión de conocimiento, sino de acción. La fidelidad de Esdras a la ley también lo llevó a enfrentarse a los desafíos de su tiempo, como la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en el pueblo. No tuvo miedo de confrontar el pecado, y su dedicación a la pureza espiritual de la nación lo convirtió en un líder incansable en la restauración de la fe. Esdras no solo se preocupó por las estructuras externas de Israel, como la reconstrucción del templo y la ciudad, sino que también se dedicó a restaurar el corazón del pueblo, enseñándoles a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esdras fue un ejemplo de fidelidad a la misión que Dios le dio. Su vida de obediencia y dedicación a la ley inspiró a otros a seguir su ejemplo. A través de su ministerio, Esdras mostró que la verdadera restauración de Israel solo podía lograrse cuando el pueblo regresaba a vivir según los principios divinos. La fidelidad de Esdras no solo restauró la adoración y la moral en Israel, sino que también sentó las bases para una nueva generación de líderes que seguirían su ejemplo y vivirían conforme a la voluntad de Dios. La escritura y preservación de las escrituras fueron una parte fundamental de la misión de Esdras. En una época en la que la mayoría de las personas dependían de la oralidad para transmitir la sabiduría y las leyes, Esdras se dedicó no solo a estudiar y enseñar las escrituras, sino también a preservarlas y asegurarse de que las futuras generaciones tuvieran acceso a ellas. Esdras comprendió la importancia de la palabra de Dios, y por lo tanto, su trabajo no solo consistió en restaurar la vida religiosa de Israel, sino también en garantizar que la ley de Dios fuera escrita y transmitida fielmente a través del tiempo.
Este proceso de preservación no era solo una cuestión de copiar textos, sino también de garantizar que los textos fueran interpretados correctamente y aplicados adecuadamente a las necesidades del pueblo. Durante el exilio, los israelitas habían estado separados de su tierra y, por lo tanto, de su acceso directo al templo y a los lugares de adoración. La ley había sido relegada a un segundo plano, y muchos ya no conocían o comprendían completamente los mandamientos de Dios. Esdras, como escriba, tomó sobre sí la responsabilidad de no solo transcribir los textos sagrados, sino también de educar a las generaciones futuras en la correcta interpretación y aplicación de la ley. Esdras sabía que la restauración de la nación dependía de que la ley fuera enseñada correctamente, y por eso se dedicó a escribir y preservar las escrituras con un gran esmero. El hecho de que Esdras se tomara el tiempo para hacer copias precisas y claras de los textos, y que además las enseñara al pueblo, fue crucial para la supervivencia de la fe israelita. A través de esta dedicación a la palabra de Dios, Esdras ayudó a Israel a redescubrir su identidad como nación y a establecer las bases para una relación renovada con Dios. Además, el trabajo de Esdras no solo consistió en la transcripción literal de la ley, sino también en su interpretación. El pueblo necesitaba comprender no solo lo que decía la ley, sino también cómo aplicarla en su contexto y en su vida diaria. Esdras, al igual que otros grandes líderes espirituales, comprendió que el propósito de la ley era guiar al pueblo hacia una vida justa, santa y en comunión con Dios. Por ello, se dedicó no solo a enseñar la ley, sino también a asegurarse de que los israelitas comprendieran profundamente lo que significaba vivir conforme a los principios divinos. La preservación de las escrituras que Esdras llevó a cabo fue una labor que no solo afectó a su tiempo, sino que tuvo repercusiones a lo largo de los siglos. Los textos sagrados que él ayudó a preservar y transmitir fueron fundamentales para la reconstrucción espiritual de Israel y siguen siendo fundamentales para las generaciones de creyentes hoy en día. Uno de los momentos más significativos en la misión de Esdras fue la lectura pública de la ley. En un pueblo que había estado en el exilio durante tantos años, muchos de los israelitas no comprendían ni siquiera las bases de su propia fe. Esdras, al darse cuenta de esta gran necesidad espiritual, organizó una reunión en la que la ley de Dios fue leída públicamente, para que todo el pueblo pudiera escuchar y comprender los mandamientos divinos. Este acto no solo fue un acto de enseñanza, sino también un acto de restauración, ya que permitió que el pueblo de Israel volviera a conectarse con su identidad y con los principios que Dios les había dado para vivir. En Nehemías 8, versículos del 2 al 3, se describe cómo Esdras, al traer el rollo de la ley, se paró frente a toda la congregación y comenzó a leerla. Esta lectura se hizo de manera clara y comprensible, para que todos pudieran entender el significado de las palabras de Dios. Esdras no solo se dedicó a leer la ley, sino también a explicarla, ya que sabía que el pueblo necesitaba comprenderla no solo a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. La lectura pública de la ley fue un momento de renacimiento espiritual para Israel, ya que, al escuchar las palabras de Dios, el pueblo pudo ver con claridad los caminos por los cuales debían vivir. Este acto de lectura pública tuvo un profundo impacto en el pueblo. Nehemías 8, versículo 9 describe cómo, al escuchar la ley, el pueblo comenzó a llorar al darse cuenta de lo lejos que se habían alejado de los principios de Dios. Fue un momento de gran arrepentimiento, pero también de gran esperanza. El pueblo entendió que, a pesar de su desobediencia pasada,
había un camino hacia la restauración si se comprometían a vivir de acuerdo con la ley de Dios. La lectura pública de la ley fue un recordatorio de la misericordia de Dios, quien, a pesar de las fallas del pueblo, estaba dispuesto a restaurarles si se arrepentían y volvían a Él. Esdras, al leer la ley en voz alta, estaba cumpliendo una de las más grandes responsabilidades de un líder espiritual, enseñar al pueblo la palabra de Dios y guiarles en el camino de la verdad. Este evento también mostró la importancia de la Escritura en la vida del pueblo, ya que fue a través de la palabra de Dios que el pueblo experimentó una renovación espiritual. La lectura pública no solo restauró el entendimiento de la ley, sino que también restauró la conciencia de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La práctica de leer y enseñar las Escrituras de manera pública se convirtió en una tradición importante en la vida de Israel, y fue un modelo que continuó siendo fundamental para la vida religiosa de las generaciones futuras. Esta acción de Esdras, de restaurar el pueblo a través de la palabra de Dios, no solo tuvo un impacto inmediato en el pueblo de Israel, sino que también dejó un legado que perduró durante siglos. Los frutos de la restauración que Esdras llevó a cabo fueron evidentes tanto en la vida espiritual de Israel como en su identidad nacional. La restauración de la ley no solo trajo consigo un renacimiento espiritual, sino que también fortaleció la unidad del pueblo. Después de años de estar dispersos y alejados de sus prácticas religiosas, los israelitas fueron restaurados en su fe y en su compromiso con Dios. La influencia de Esdras como líder espiritual fue clave para que Israel pudiera redescubrir su propósito como nación, llamado a ser un pueblo apartado para Dios, que viviera según los principios divinos. Uno de los principales frutos de la restauración fue el retorno del pueblo a la obediencia a la ley de Dios. A través de la enseñanza de Esdras, el pueblo entendió que no podía seguir viviendo según sus propios deseos, sino que debía someterse a los mandamientos divinos. La confesión pública de sus pecados y el arrepentimiento colectivo fueron señales claras de que el pueblo estaba listo para cambiar. La restauración de la ley trajo consigo un renovado deseo de vivir de manera santa, como Dios había ordenado. Este compromiso con la obediencia a la ley fue un fruto directo del trabajo de Esdras como líder espiritual. Además, la restauración de la ley también fortaleció la identidad nacional de Israel. El pueblo entendió que su relación con Dios era lo que los definía como nación y que vivir según la ley era esencial para cumplir con el propósito que Dios les había asignado. Esta restauración no solo fortaleció su fe, sino que también les ayudó a establecer una cultura de obediencia y devoción a Dios que sería vital para las generaciones futuras. Una de las principales preocupaciones de Esdras al regresar a Jerusalén fue restaurar la pureza religiosa de Israel, que se había visto profundamente afectada durante los años de exilio y la mezcla con culturas extranjeras. A lo largo de su ministerio, Esdras fue un ferviente defensor de la fidelidad a las leyes de Dios, y entendió que el pueblo solo podría experimentar una verdadera restauración si se alejaba de las influencias paganas que había adoptado en el exilio. Esta restauración no solo implicaba la observancia de rituales religiosos, sino un regreso profundo a los principios fundamentales de la fe israelita. Uno de los problemas más graves que Esdras encontró fue el de los matrimonios mixtos entre los israelitas y los pueblos paganos. Estos matrimonios no solo violaban los mandatos de pureza racial y religiosa dados por Dios, sino que también representaban un peligro para la integridad espiritual de Israel, ya que los matrimonios con personas de otras naciones a menudo conducían a la idolatría y a la adopción de costumbres y prácticas ajenas a la fe israelita. En Esdras 9, versículos del 1 al 2,
se menciona que la gente de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han apartado de la abominación de los pueblos de esta tierra. Esdras vio esta mezcla como una amenaza directa a la pureza de la adoración a Dios, por lo que se comprometió a liderar una reforma que restaurara la santidad de Israel. La respuesta de Esdras al problema fue directa y decisiva. Después de un tiempo de profunda tristeza y arrepentimiento, Esdras convocó a los líderes y a los sacerdotes y les pidió que se apartaran de estas uniones impías. De esta manera, Esdras no solo estaba buscando purificar la práctica religiosa de Israel, sino también restaurar el compromiso con la ley de Dios en todos los aspectos de la vida del pueblo. En Esdras 10, versículo 11, se habla de cómo Esdras convoca al pueblo a la consagración y a la separación de todo lo que estaba contaminando su vida espiritual. El retorno a la pureza religiosa fue un proceso doloroso, pero esencial para la restauración de Israel. Fue un recordatorio de que la bendición de Dios solo puede encontrarse cuando su pueblo vive conforme a su voluntad. La obediencia a la ley, el arrepentimiento por los pecados cometidos y la disposición a hacer cambios profundos en la vida fueron las bases sobre las cuales Esdras construyó la restauración espiritual de Israel. Su dedicación a la pureza religiosa no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que sentó las bases para una vida nacional y espiritual que reflejaba la santidad de Dios. Este regreso a la pureza fue crucial, pues permitió a Israel recuperar su identidad como pueblo elegido y apartado para Dios y restauró la bendición divina sobre la nación. La restauración de la adoración auténtica fue una parte esencial del trabajo de Esdras en la recuperación espiritual de Israel. Después de haber pasado tantos años en el exilio, el pueblo de Israel había perdido gran parte de su sentido de la verdadera adoración. En la práctica, la adoración a Dios se había diluido en rituales vacíos y en costumbres extranjeras que no reflejaban la verdad del pacto entre Dios y su pueblo. Esdras entendió que la restauración de Israel no sería completa sin una verdadera renovación en la forma en que adoraban a Dios. No se trataba solo de reconstruir el templo, sino de restaurar la esencia de la adoración a un Dios santo y justo. Esdras dedicó gran parte de su ministerio a enseñar al pueblo cómo adorar a Dios de manera auténtica, conforme a lo que él había establecido en la ley. Esto no solo involucraba el regreso a los rituales del templo, sino también una profunda renovación del corazón del pueblo. Esdras sabía que la adoración de Dios no debía ser solo una cuestión de formalidades externas, sino una expresión genuina de amor, gratitud y obediencia a Dios. La verdadera adoración iba más allá de los sacrificios y ofrendas, implicaba una vida que reflejara los valores de la ley de Dios en todos los aspectos. En Nehemías 8, versículos del 5 al 6, se describe cómo Esdras, al leer la ley al pueblo, se inclinó y dio gracias a Dios. Este acto de adoración fue un momento de profunda reverencia hacia Dios y mostró que la verdadera adoración comienza con un corazón agradecido y humilde. Esdras enseñó al pueblo que la adoración a Dios no era solo un acto ritualista, sino un acto de dedicación personal a la santidad de Dios. A través de su liderazgo, Esdras guió al pueblo a un entendimiento más profundo de lo que significaba adorar a Dios de manera correcta. La restauración de la adoración auténtica también llevó a la restauración de las festividades y prácticas que habían sido abandonadas durante el exilio. Esdras, con su conocimiento de las Escrituras, reintrodujo al pueblo en las celebraciones de las festividades ordenadas por Dios, como la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y la fiesta de las trompetas, que simbolizaban la libertad, la redención y la fidelidad de Dios hacia Israel. Estas festividades no solo eran una oportunidad para adorar a Dios,
sino también un recordatorio del pacto que él había hecho con su pueblo y de la promesa de restauración y bendición. Esdras entendió que la verdadera restauración de Israel dependía de una adoración auténtica, que reflejara una vida dedicada completamente a Dios. La restauración de la adoración fue clave para que el pueblo de Israel pudiera experimentar la plenitud de la bendición de Dios. Fue a través de una adoración genuina que Israel pudo encontrar la restauración espiritual que tanto necesitaba. La obra de Esdras, al restaurar la adoración auténtica, no solo revitalizó la vida religiosa de Israel, sino que también ayudó al pueblo a comprender que la verdadera bendición de Dios se encuentra cuando vivimos en obediencia y dedicación a su voluntad. El liderazgo de Esdras fue un modelo de dedicación, sabiduría y valentía en tiempos de adversidad. No era un líder militar ni un gobernante político, pero su impacto en la restauración de Israel fue tan profundo que su ejemplo como líder espiritual sigue siendo relevante hoy en día. Esdras lideró a su pueblo no con autoridad terrenal, sino con un compromiso inquebrantable con la ley de Dios y un corazón lleno de celo por la restauración espiritual de su nación. Lo que hacía único a Esdras como líder era su capacidad para guiar a Israel de manera compasiva, pero firme, hacia una verdadera restauración. Cuando el pueblo se había alejado de los caminos de Dios y la corrupción espiritual había permeado todas las esferas de la vida nacional, Esdras asumió la responsabilidad de liderar la renovación del pueblo. Pero no lo hizo desde un lugar de poder o autoridad secular, sino desde una profunda conexión con Dios y una dedicación a su palabra. A través de su liderazgo, el pueblo de Israel aprendió que la verdadera restauración no viene solo de la restauración física o material, sino de un regreso profundo a la obediencia y al respeto de la ley de Dios. En Esdras 7, versículo 10, se menciona que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este versículo muestra cómo el liderazgo de Esdras comenzó en su corazón, en su devoción personal a la ley de Dios. No solo fue un líder que enseñaba desde la perspectiva intelectual, sino que vivía lo que predicaba. Su vida y su fe eran una demostración constante de lo que significaba seguir a Dios con todo el ser. Esdras no solo enseñaba la ley de Dios, sino que también la aplicaba en su propia vida. Fue esta consistencia entre lo que enseñaba y lo que vivía lo que le dio la autoridad moral para guiar al pueblo. Al igual que los grandes líderes espirituales de la Biblia, Esdras demostró que el verdadero liderazgo se basa en la integridad personal y la fidelidad a la palabra de Dios. En momentos difíciles, cuando el pueblo de Israel se encontraba dividido y espiritualmente desorientado, Esdras ofreció una dirección clara y firme, basada en los principios eternos de la ley. Este tipo de liderazgo fue esencial para que Israel pudiera volver a encontrar su propósito y cumplir con su misión de ser luz para las naciones. Esdras también fue un líder que actuaba con valentía y determinación. No tuvo miedo de enfrentar los problemas espirituales de su tiempo, como los matrimonios mixtos que comprometían la pureza religiosa de Israel. No temió hablar con franqueza y exigir un cambio profundo en la vida del pueblo. Su valentía no provenía de un deseo de controlar o dominar, sino de su amor por Dios y por su pueblo. Esdras mostró que el verdadero liderazgo espiritual implica tanto sabiduría para guiar como el coraje para confrontar el pecado y las injusticias. El legado de Esdras es uno que sigue siendo relevante para los creyentes hoy en día. Su dedicación a la restauración de la ley de Dios y su pasión por enseñar y vivir conforme a las Escrituras dejaron una marca imborrable en la historia de Israel y en la vida espiritual de generaciones posteriores.
Aunque Esdras vivió hace más de 2000 años, su ejemplo sigue sirviendo como inspiración para todos aquellos que buscan ser fieles a Dios en un mundo lleno de desafíos espirituales. Una de las claves del legado de Esdras fue su compromiso con la palabra de Dios. En una época en que la ley de Moisés había sido olvidada por el pueblo, Esdras no solo la preservó, sino que la llevó de vuelta al corazón del pueblo. Gracias a su incansable trabajo, las Escrituras fueron restauradas y enseñadas con un nuevo fervor, lo que permitió a Israel reconectarse con su verdadera identidad como pueblo elegido por Dios. Esdras ayudó a Israel a redescubrir que la fidelidad a la ley no era solo un acto de obediencia, sino una forma de vivir en comunión con Dios. Su dedicación a la enseñanza de las Escrituras sentó las bases para una vida espiritual más profunda y enriquecida, no solo para su generación, sino para las futuras. El legado de Esdras también se refleja en la forma en que él restauró la pureza religiosa de Israel. En un tiempo en que el pueblo había caído en la idolatría y el sincretismo, Esdras mostró que la fidelidad a Dios requiere vivir sin compromisos con las creencias y prácticas paganas. Al confrontar los matrimonios mixtos y restaurar la pureza religiosa de la nación, Esdras enseñó que la santidad no solo implica mantener ciertos rituales, sino apartarse del pecado y de todo aquello que contamina la relación con Dios. Este principio de pureza y separación sigue siendo un legado vital para el pueblo de Dios hoy en día. Además de su trabajo espiritual, el legado de Esdras también tiene una dimensión educativa. Esdras no solo restauró la ley, sino que se dedicó a enseñarla a las futuras generaciones. Su trabajo no solo se centró en un grupo de personas en un tiempo específico, sino que apuntó a una continuidad en la enseñanza de las Escrituras que seguiría por generaciones. La importancia de la enseñanza de la palabra de Dios, tal como lo hizo Esdras, sigue siendo fundamental en la vida de la Iglesia y en el desarrollo espiritual de los creyentes. Esdras nos recuerda que la educación en la fe es clave para que la restauración espiritual sea sostenible. El ejemplo de Esdras también nos invita a vivir con un propósito claro y dedicado. Como él, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de restaurar la verdad de Dios en nuestra vida y en la comunidad en la que vivimos. La fidelidad de Esdras a la ley de Dios, su dedicación a la enseñanza y su valentía para enfrentar los desafíos nos muestran cómo podemos ser instrumentos de restauración en nuestro propio contexto, guiados por la palabra de Dios. El legado de Esdras no solo está en lo que logró en su tiempo, sino en cómo su vida y trabajo siguen inspirando a aquellos que buscan ser fieles a Dios en cualquier época. Un aspecto clave de la restauración que Esdras lideró fue el proceso de arrepentimiento colectivo, un momento crucial para que Israel pudiera restaurar su relación con Dios. Este arrepentimiento no fue un acto individual, sino que involucró a toda la nación de Israel, un pueblo que, durante muchos años, había desobedecido y apartado su corazón de Dios. La restauración espiritual de Israel solo podía ocurrir cuando el pueblo se uniera en arrepentimiento, reconociendo sus pecados y volviendo a Dios con un corazón sincero y dispuesto. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, no solo encontró a un pueblo disperso físicamente, sino también espiritualmente perdido. La idolatría, los matrimonios mixtos con pueblos extranjeros y la negligencia de la ley habían llevado a la nación a una gran corrupción espiritual. La primera acción de Esdras al llegar fue llamar al pueblo a un proceso de restauración que comenzaba con el arrepentimiento. En Esdras 9, versículo 6, Esdras mismo se postró ante Dios, confesando los pecados de la nación y pidiendo perdón por la desobediencia colectiva. Oh Dios nuestro,
Estamos avergonzados y confundidos para levantar nuestro rostro delante de ti, porque nuestras iniquidades han aumentado sobre nuestra cabeza y nuestra culpa es crecida hasta el cielo. El arrepentimiento colectivo fue esencial para la restauración de la bendición de Dios sobre Israel. Esdras convocó al pueblo a un acto de confesión pública, donde, como nación, se reconoció la culpa y se pidió perdón por los pecados cometidos. Este acto de arrepentimiento fue un acto de humildad, de reconocimiento de la incapacidad humana para cumplir con los estándares de justicia y santidad de Dios sin su ayuda. Al arrepentirse como un pueblo, Israel fue restaurada no solo en su relación con Dios, sino también en su identidad como nación. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Este acto de arrepentimiento colectivo fue también un testimonio de la misericordia de Dios, que, a pesar de la rebelión de Israel, les ofreció una oportunidad de restauración. En Esdras 10, versículo 1, se describe cómo, después de escuchar la palabra de Dios y el llamado al arrepentimiento, el pueblo comenzó a llorar y a arrepentirse de sus pecados. Esdras y los líderes espirituales guiaron al pueblo en un compromiso renovado de obedecer la ley y apartarse de todo lo que les había alejado de Dios. Este acto de arrepentimiento y restauración no solo fue un regreso a la ley, sino un regreso al corazón de la relación que Israel tenía con Dios, un acto de reconciliación que le permitió experimentar nuevamente la gracia y la bendición divina. El arrepentimiento colectivo que Esdras lideró no solo tuvo un impacto en el momento presente, sino que estableció una base sólida para el futuro de Israel. Este acto de volver a Dios con sinceridad y humildad mostró que la verdadera restauración espiritual solo puede ocurrir cuando hay un reconocimiento genuino del pecado, un arrepentimiento profundo y un compromiso renovado de vivir conforme a la voluntad de Dios. A través de esta lección de arrepentimiento colectivo, Esdras enseñó a Israel que el camino hacia la restauración siempre comienza con un corazón contrito y dispuesto a regresar a Dios. La historia de Esdras es una de restauración, fe y dedicación. A través de su valentía y compromiso con la ley de Dios, Esdras fue el instrumento que permitió que Israel regresara a su propósito original como nación apartada para Dios. Su ejemplo de liderazgo espiritual, su pasión por la pureza religiosa y su dedicación a la enseñanza de la ley fueron las claves para la restauración de un pueblo que había perdido su identidad durante años de exilio y desobediencia. Esdras no solo restauró la ciudad y el templo físicamente, sino que restauró el corazón del pueblo de Israel, guiándolos a un arrepentimiento colectivo y a una renovación espiritual profunda. Su trabajo fue más allá de las paredes del templo o las murallas de la ciudad, fue un llamado a regresar a Dios con un corazón sincero, a vivir conforme a su palabra y a ser un testimonio de su fidelidad. A través de su labor, Esdras nos recuerda que la verdadera restauración espiritual comienza con un regreso genuino a la obediencia y al arrepentimiento. Hoy, como creyentes, podemos aprender mucho de la vida y el liderazgo de Esdras. En un mundo que constantemente nos desafía a desviar nuestros corazones de Dios, el ejemplo de Esdras nos llama a ser líderes espirituales en nuestras propias comunidades, comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios y la restauración de la pureza en nuestra adoración. También nos recuerda la importancia del arrepentimiento colectivo y la necesidad de regresar a Dios cuando nos hemos alejado de Él.
Esdras es un modelo de lo que significa vivir conforme a la voluntad de Dios, y su legado sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan ser fieles en medio de un mundo que constantemente se aparta de la verdad de Dios. Al igual que Esdras, estamos llamados a restaurar lo que se ha perdido, a enseñar la verdad de la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella, para que podamos experimentar, al igual que Israel, la plenitud de su bendición y su favor.